Pero bueno, esta segunda parte de la charla, como les comentaba, ya viene siendo la industria de videojuegos colombiana. Entonces, hay un ejemplo que me gusta utilizar mucho, muchísimo, muchísimo, porque lo viví, estuve en el momento en que sucedió y creo que es de los momentos que más me he sentido orgulloso de la industria colombiana en el extranjero. Y fue específicamente en el año en que Cyberpunk 2077 fue el juego del año en el Gamescom en Alemania. Ese año, el videojuego que se estaba pulseando, el juego del año contra Cyberpunk 2077, aquellos que jueguen, aquellos que sepan de ese juego, saben pues la cantidad de expectativa que generó, la cantidad de dinero que generó ese juego, mejor dicho, o sea, ese juego era en su año previo a salir, más en su año de salida fue una locura. Había un videojuego que estaba peleando el primer puesto como mejor juego del Gamescom en Alemania y era un videojuego colombiano. Un videojuego colombiano estaba peleando contra Cyberpunk en el Gamescom 2019, si mal no recuerdo el año. No sé si de pronto alguno de ustedes sabe cuál era ese videojuego colombiano que estaba disputándose el primer puesto en la feria de videojuegos más importante de Europa. Yo estaba ese día ahí, en esa competencia, en ese hype, en la gente gritando y haciendo votaciones y todo eso. No sé si de pronto alguno sabe qué videojuego es, que no sean las personas de la industria directamente, por favor, las que respondan en el chat alguien si tiene alguna idea. Sí, señor. Samuel Piñeros lo nombró. Es Crystal Tales, es Cristales el nombre, pero sí, ese juego estuvo midiéndose cara a cara con uno de los videojuegos. Creo que actualmente es el videojuego gráficamente, a pesar con todos los bugs que tiene visuales todavía, creo que es el videojuego que tiene más, a nivel de ambición, ha sido lo que más han logrado utilizar recursos computacionales de última tecnología. Creo que es el motor que utilizó CD para Cyberpunk. Em, bueno, ese videojuego Cristales fue un videojuego, es un videojuego de una empresa de Bucaramanga. Se llama Dreams Incorporated. Y esa empresa, aquí creo que tenemos el loguito en la presentación. Se los comparto un momento para que lo vean. Caramba, no sé qué pasa, no me deja moverme. Ok, ya. Esta empresa que está acá. La de abajo a la izquierda, tiene como una carita, unas máscaras. Esa fue la empresa que creó Cristales. Esa empresa fue fundada por un chico de Bucaramanga que se llama Carlos Rocha. Y ese juego estuvo disputándose ese título allá. Y lo curioso es que yo había visto ese juego 2 años antes en la GDC, que es una conferencia de videojuegos, como les comentaba, la más importante de América. Ese, ese año, creo que fue 2018, 2017, creo que fue el 2017, 2018, no me acuerdo exactamente. Ellos estaban en la GDC, en el Game Connection de la GDC, que es básicamente el evento de esa feria donde premian a los videojuegos indies, es decir, videojuegos independientes, o sea, con los premios, mejor escritura, mejor arte, mejor sonido. No es los Óscares básicamente de esa feria, de la premiación de esa feria. Cristales se llevó en esa feria, si mal no recuerdo, 6 premios. En mejor categoría, en mejor narrativa, creo que se llevaron mejor arte gráfico, creo que se llevaron mejor música, no me acuerdo, pero se llevaron un montón de premios. O sea, Cristales no fue un éxito nacido de la nada. Cristales no viene de un momento a otro, un estudio colombiano sacó una bajo la manga y la tiró y sucedió mágicamente que estaban compitiendo. No, ha sido una empresa, ha sido una persona que lleva un emprendimiento muy duro. De hecho, de los primeros inicios de Cristales fue una convocatoria que ellos se ganaron de Crea Digital en el año 2016, 2015, no me acuerdo. Eso sí, los datos se los dejo para que me eche una revisadita en internet más tarde, aquellos que se quieran inmiscuir en la industria de videojuegos de Colombia, entender un poquito cómo funcionan las empresas que han logrado en todo esto lograr sacar eso adelante. En esta convocatoria que era digital, una de las versiones del 2016, algo así, o de pronto antes.
El videojuego no se llama Cristales, pero el videojuego de ellos fue beneficiario de esta convocatoria. Y con ese capital semilla lograron comenzar a hacer en ese momento la dinámica que básicamente le dio el estatus que le dio al videojuego anteriormente. Entonces, por eso les comento yo que es importante ustedes conocer ese tipo de historias, ustedes conocer ese tipo de elementos de la industria colombiana para que primero, como tal y cual lo predicamos, enamórate del César. La única forma de que tú logres vender el César es que tú te enamores del César tú primeramente. Creo que es lo mismo acá. La única forma de tú vender la industria de videojuegos colombiana es que a ti, que tú creas que la industria de videojuegos colombiana vale la pena. Porque si uno no cree que vale la pena, es muy complicado vender. Es muy difícil vender algo con lo que tú no crees. O pues, te vas del país y bacano, tienes la oportunidad de irte del país y empiezas por fuera y listo, cambias la nacionalidad y comienzas en un sitio diferente. O haces el aporte, transformas la industria y buscas la manera de ser ese apoyo al cambio. Entonces, ellos fueron beneficiarios de esta primera convocatoria, ¿cierto? Posteriormente, esa convocatoria siguieron trabajando, fueron a la GDC, se ganaron ese montón de premios, los pusieron como titulares, ahí lograron conseguir su primera empresa que los ayudó con su publishing, no sé si fue la primera, pero una empresa que le dio una parte del publishing, posteriormente X, Y, etcétera, llegaron a ser lo que fueron. Y creo que ha sido el videojuego colombiano más reconocido a nivel internacional. Entonces, voy a mostrarles un videito, que le he metido aquí, cargo, para ponerlos en contexto. Esto es con todo el cariño, comparto este caso de éxito, no es mío, pero caramba, llena de orgullo. Entonces, denme un segundito y les comparto eso. ¿Me dicen por favor cuando puedan ver? Se puede ver, Ver. Andrés. ¿Se puede escuchar? Sí. Perfecto. If you saw what was, what is, and what would be, if you knew how it ends, would you change it? Could you make the hard decisions? And would you be strong enough to fight? If you learn from the past and act in the present, you can rewrite the future. Ese videojuego fue 100% hecho en casa. Es decir, fue desarrollado por una empresa colombiana, con gran cantidad de su talento fue colombiano. Obviamente, cuando una empresa logra conseguir un apoyo y logra tener un publisher o una persona que te quiere ayudar a publicarlo con más experiencia, ellos también agregan talento. Traen gente muy buena, un escritor que viene a reforzar y apoyar más a los chicos a reforzar sus habilidades para escritura, para que el juego sea aún más poderoso. Logran traer a una persona muy buena en arte, que lo que hace es aún potenciar más el estilo de arte. Entonces traen gente reconocida en la línea artística a nivel mundial, una persona reconocida a nivel de escritura, una persona a nivel de sonidos. Y lo que tú ganas como empresa colombiana, como empresa que está en la industria, es que sacas un título tuyo con todas las de la ley, como dice uno, y fuera de eso tú tienes una transferencia de conocimiento espectacular por parte de esas empresas o de esas personas que vienen a apoyar a tu empresa. En el mundo de los videojuegos hay algo que se llama publisher, o básicamente, si lo quieren ver, una palabra, punto, una analogía, es una editorial. Ustedes saben que los libros, alguien escribe un libro y el libro tal, editorial, no sé, Santillana, por eso cualquier locura. Las editoriales son aquellos que publican los libros. Yo hago mi libro, yo lo escribo, pero yo voy a una editorial y la editorial se encarga de publicarlo, porque la editorial tiene un reconocimiento y de una u otra manera me ayuda a tener un tipo de, como de crecimiento con mi producto, con mi libro. Lo mismo pasa en los videojuegos. Tienes un buen producto, mucha gente lo que busca es esa editorial.
que se conocen como los publishers, personas que publican tu juego, con el fin no solo de que ellos publiquen, sino que ellos traigan a gente muy buena. Entonces lo que hace un publisher normalmente, que si tiene un juego muy bueno, que llama mucho la atención, ellos hacen un acuerdo contigo, obviamente todo gira alrededor del tema monetario. Ellos tienen que tener sus ventajas de ganancia y demás, pero no quiero entrar en esa parte. Un publisher normalmente, un buen publisher, te coloca a ti una persona muy buena, reconocida a nivel mundial, en una línea específica que te ayude a ti a potencializar tu producto. Entonces, el sueño de, de muchas personas, de muchos estudios indies, es aliarse con un buen publisher. ¿Para qué? Imagínense ustedes que tú estás trabajando un juego muy bacano para Nintendo Switch. A Nintendo le da mucho la atención tu juego, tú te dijeras, terminas trabajando, no sé, con el director de Zelda, con el director de Mario, nombren ustedes, y él termina siendo quien te ayuda a hacer la parte escrita de del guión de tu juego. Entonces, una vez que tú termines el juego, sea el juego exitoso o no, no vayamos al éxito del juego, no tu juego exitoso o no, la experiencia que a ti te queda como desarrollador, como empresa, de haber trabajado con una eminencia en la industria, con una persona muy buena en la industria, no tiene precio. Y seguramente el producto que tú vayas a sacar o llegues a sacar posteriormente a esa experiencia va a ser un producto mucho más pulido y de una talla mucho más alta. O sea, la vara de tus productos va a subir de una manera muy importante. Entonces, por eso es, que ahora saliendo un poco del contexto nacional, vamos un poquito al contexto internacional, latinoamericano, mundial. Vamos a viajar un poquito ahora de lo que es Colombia y ver qué cosas debe hacer la industria, qué cosas debemos hacer nosotros. Hablemos, no solo hablemos de empresas, debemos hablar de cuestiones como yo como freelancer de arte, que es lo que explicó en su momento Oscar y Sergio en sus diferentes webinars, cómo hacer una cadena de producción, una producción reconocida a nivel internacional y poder poner eso de una u otra manera a la venta, ser reconocido por ello. Algo similar vamos a trabajar con la industria de los videojuegos. Entonces, el estatus que tú llegas a ganar a la hora de tú presentar un producto y que alguien te lo acepte, normalmente es lo que más pesa para tu empresa. Porque muchas empresas que trabajan en la industria saben que es muy posible que un título no funcione. Aquellas personas que han escuchado fracasos de los grandes, que han escuchado que Sony ha sacado títulos que han costado los millones de dólares que ustedes quieran y no han funcionado, de franquicias súper reconocidas, háblese de Spider-Man, háblese de lo que ustedes quieran. Hay juegos de esas categorías, de esas franquicias que han fracasado por completo en ventas. A pesar que ellos tienen la experiencia, el dinero, el marketing, la marca, lo que ustedes quieran, falla. Entonces estas empresas saben que es muy posible a un estudio independiente el título no le funcione. Igual ellos, de una u otra manera, un buen aliado trata de que el título te funcione, pero no es por lo que te terminan midiendo. Ya. Cuando tú ya eres aceptado o reconocido por algún publisher, normalmente eso le da a tu empresa, a tu marca, tu producto un estatus. Ya esta persona fue reconocida por este publisher, por esta editorial, ya esta editorial sabe que ya trabajaron con él, es decir, que él tiene algo que no tiene nosotros, porque a él lo lograron ver por encima de los otros. Entonces, de una u otra manera, tú comienzas a crear un prestigio, que ese es un gran consejo, diría yo, que le daría a las personas que están desarrollando videojuegos en la industria y que están apuntando mucho más a lo internacional, y es la importancia de tú crear y terminar productos. Es, diría yo, lo más importante en un emprendimiento de videojuegos. No solo para la empresa de videojuegos, sino digamos que tú eres un artista, un ilustrador 2D, un animador 3D, lo que tú quieras. El que tú comiences y termines un diseño es mucho mejor a que tengas 50 diseños sin terminar. Que tú comiences y termines un videojuego es mucho mejor a tener 50 videojuegos sin terminar. Entonces, aquí en este caso, el hecho de tú comenzar y terminar tu producto es lo que a ti te va a marcar en la industria como alguien que puedes o no puedes entregar o lograr llegar a una meta. Cada uno de esos jueguitos o de esos dibujos o de esos artes o de esas animaciones que ustedes terminan se vuelve como una medallita que tú vas colocando en tu cinturón. Y cuando alguien viene a preguntarte, yo no estoy hablando de alguien como Andrés, ¿no? Digamos alguien duro en la industria por fuera, llega un, no sé, llegaste por casualidad de la vida, fuiste a un Colombia 4.0 que hicieron en Barranquilla y ahí fue a hacer la charla, qué sé yo, el que escribió, uno de los narradores que escribió la saga de Witcher 3. Y tú llegas allá y le dices, mira, yo he escrito esta cantidad de obras, esta cantidad de cuestiones, tengo publicado
en mi portafolio en línea, mira, he escrito esta novela, esta novela, esta novela, y él dice, caramba, y se pone a revisar, mira, esta persona comenzó y entregó. Cada producto que tú tengas terminado se vuelve una medalla, y lo que la gente te termina mirando en ese tipo de conferencias es cuántas medallas tienes, y las medallas se traducen en productos. ¿Bien? Eso, eso es un consejo que yo hubiera apreciado muchísimo haberlo tenido en cuenta en mis años anteriores como empresa, porque me hubiera esforzado mucho más en comenzar y terminar proyectos. Como empresa, les confieso que tenemos proyectos terminados, pero tenemos varios proyectos que hemos dejado de una u otra manera a medio. Proyectos que nos gustaban mucho y que dejamos de una u otra manera tirados para saltar a otro proyecto que sentimos que tenía mejor futuro o cosas así. Ese tipo de errores, o no, ese tipo de casos, porque no necesariamente son por errores, pueden surgir otro tipo de cuestiones. Ese tipo de casos es muy posiblemente que se den, pero traten en la medida de lo posible de hacer que esos casos sean la menor cantidad de veces posible. Entonces, el primer consejo para tener en cuenta en esta frasecita, el impacto de nuestra economía a nivel local, latinoamericano y mundial, ha sido aquellas empresas, aquellas personas que han sido lo suficientemente diligentes para comenzar y terminar productos, y esa serie de productos que han tenido han llamado la atención de alguien por fuera que los ha ayudado a potencializar sus productos o sus capacidades en un mercado no solo nacional, sino internacional. Ahí volvemos una vez más a, si yo estoy haciendo algo que la industria está requiriendo, que está en auge en la industria y lo mío funciona, tengo muchas más posibilidades de éxito de que alguien lo compre y lo vuelva a comerciar. Aquí yo me pongo a trabajar a algo que una industria mucho más pequeña no requiere, pero que yo quiero ser el disruptor y el que quiero ser el que quiere cambiar el mundo por esa línea. Se puede, pero caballeros, caballeras, eso es mucho más complicado. Entonces quiero como que tengamos eso en cuenta. En la industria de los videojuegos se mide tanto a la empresa o a la persona normalmente es por la cantidad de productos que tú tengas finalizados. Te quiero que esa frasecita sea como lo importante de esto, el impacto de la industria ha sido por eso. Al final han sido los que han logrado hacer impacto en la industria nacional, son aquellos que tienen un portafolio que mostrar. Entonces, trabajar en el portafolio individual o como empresa debe ser una de las prioridades que ustedes tienen en su emprendimiento, bien sea personal o bien sea a nivel empresarial. Entonces, bueno, quería primeramente pues comenzar la charla con esa frase. Es, vamos a mirar, son casos de empresas que han logrado perseverar y han logrado alcanzar una madurez suficiente para que sus productos sean escuchados y sean bien vistos a nivel internacional. Cristales es uno de los casos que hemos visto que, que fue perseverante, que ustedes pueden ver el trayecto desde un Crea Digital hasta el videojuego que es hoy en día. Como les digo, eso fue perseverancia, muchachos. Las oportunidades que seguramente se le presentaron a las personas de ese proyecto para cambiar de proyecto, para pivotear, para invertir la plata y su tiempo en otra cuestión, créanme que debieron ser infinitas, pero ellos optaron por decir, no, vamos a seguir trabajándole a esto. Entonces, en esta parte de esta, este es un reporte que cualquier persona lo puede descargar, los invito. Éntrense a la página de la GDC, que es la Game Developers Conference. Este es el reporte del estado de la industria de videojuegos en el año 2023. Eso fue tomado ahorita perdón, en mayo de este año. Y este reporte básicamente sintetiza absolutamente todo lo que ustedes deben saber como personas que quieren adentrarse en la industria de los videojuegos. Obviamente, bueno, después explico eso que voy a decir ahorita, olviden esa parte, pero bueno, esto les recomiendo a todos, por favor, se lo bajen. Es súper importante, es súper bueno, está en inglés, no está en español. Yo aquí voy a tratar de traducir poco a poco lo que vayamos viendo para aquellas personas que tengan la dificultad con el segundo idioma, pero como les comento, una habilidad que ustedes tienen que tener, ustedes deberían tener y que les recomiendo 101% a todos, es que comiencen a aprender un segundo idioma. Chicos, chicas, aprender inglés no cuesta un peso, literalmente. Cuesta tiempo que ustedes le quieran invertir y dedicación. Hay muchas maneras de aprender de manera gratuita, así que de verdad sí les recomiendo muchísimo que logren tener esta habilidad blanda. Entonces, en esta feria
siempre todo inicia en el reporte, es cuánta experiencia tienen las personas que están tomando esta encuesta. Casi todos los asistentes a nivel empresarial o de estudios independientes o de personas que están desarrollando un producto hacen esta encuesta porque te conviene hacerla, te conviene saber el estado actual de la industria. Hay mucha gente que va a hacer la encuesta a conciencia. Entonces, quiero que sepan que es una conciencia, no, conciencia no, una encuesta muy curada, muy depurada, es una información muy de primerísima mano, que no la digo yo como digo, la dice esta conferencia, y es una línea base o una línea guía que a nosotros como empresa nos ha servido para tomar decisiones supremamente importantes y en algunos casos nos ha logrado evitar perder muchísimo dinero por tomar decisiones que pensábamos que eran correctas, pero al analizar bien la información que uno llega a tener de hacia dónde va la industria, uno se da cuenta que la decisión de uno no va a ser la mejor y en efecto terminó siendo no la mejor y tú terminas ahorrándote un montón de dinero, un montón de tiempo y lograste tomar una decisión correcta para tu empresa. O sea, el conocer la industria, el conocer cómo funciona un esquema de videojuegos es importante para ustedes saber a dónde quieren apuntar. Entonces, primeramente, les quiero mostrarles no voy a mostrarles todo el reporte, eso no tiene sentido, pero sí tengo unos punticos que me gustaría que ustedes vieran y la relevancia que tiene. Entonces, si se dan cuenta, la primera pregunta dice es, en caso que tengas años, ¿cuánta cantidad de años tienes en caso que aplique? ¿Cuánta cantidad de años has estado tú inmiscuido, has estado tú envuelto en la industria del desarrollo de videojuegos? Desarrollo de videojuegos aquí es un término que utilizan no solo para aquellos que crean videojuegos, sino para aquellas personas que incluso que trabajan en la industria. A esta feria no solo van desarrolladores, van diseñadores, van escritores, van narradores, van psicólogos, van lo que ustedes quieran, que trabajan en la industria de videojuegos. Game development o desarrollo de videojuegos no es tomado como específicamente el que tiene código, tomado como el acto de desarrollar algo para un videojuego o, en su defecto, desarrollar el videojuego por completo, porque créanme, hay empresas de una sola persona que logran hacer videojuegos completos. Y esa gente yo me les quito el sombrero y son casos espectaculares que han sucedido y uno de esos grandes casos que suena y sonará, creo yo, durante toda la industria de los videojuegos se llama Undertale. Se los recomiendo, un videojuego que hizo una sola persona. Y es el videojuego. Entonces, miremos acá, por ejemplo, ese de Undertale compuso los sonidos, hizo los gráficos, hizo todo. Todo lo que ustedes vean lo hizo una sola persona. Que es un excelente videojuego y es reconocido internacionalmente, mejor dicho. Pero bueno, vayamos entonces a lo que es la industria general desde arriba y eso lo enfocamos un poco cómo aplica para Colombia, cómo aplica para nosotros. Entonces, primeramente, ¿qué experiencia o cuántos años tenían las personas trabajando? Si se dan cuenta, es el 4% de las personas que tomó esta encuesta tienen menos de un año trabajando, el 11% entre 1 y 2 años, el 19% de 3 y 5, el 23% de 6 y 10 años, el 15% y lo que van viendo acá. El mayor porcentaje de personas que está trabajando en la industria, si se dan cuenta, está entre los 6 y los 10 años. Normalmente, la industria de los videojuegos, como muchas otras industrias, tiene una zona en la cual la gente comienza, tiene problemas, cae la curva, muchos mueren en este punto, que se llama el Valle de la Muerte, los que saben un poquito de las teorías económicas, y posteriormente los que pasan la Valle de la Muerte son aquellos que logran comenzar a buscar un nicho de mercado específico, se enfocan y logran tener una fuente de ingresos estable que hace que al menos la empresa no les quiebre. Normalmente cuando dicen que tú pasas el cuota de los 5 años, tú comienzas a consolidarte como una empresa. Entonces, eso se ve reflejado en esta gráfica, que son las empresas que de una u otra manera las que terminan yendo, como les decía, a este tipo de ferias, normalmente, no siempre, son empresas que de una u otra manera han logrado ya buscar una estabilidad. Son freelancers o diseñadores que han logrado tener una estabilidad, son escritores que han logrado tener una estabilidad y han logrado vivir y disfrutar, o sea, vivir bien de la industria de los videojuegos. Entonces, eso se ve reflejado aquí entre las personas que de una u otra manera tienen experiencia, son un gran porcentaje que se lleva de la torta. Las personas con poca experiencia terminan siendo un porcentaje pequeño. Bien sea porque van por curiosidad, porque tienen los medios, porque les queda cerca, porque viven en la ciudad, etcétera. Pero hay manera de tú ir y aprender. ¿Qué yo rescato de las personas que logran ir en etapa temprana? Que tú te das cuenta de una vez que el mundo o la industria no es como tú lo ves
desde tu perspectiva como jugador, sino que la industria es muy diferente al juego. Pero bueno, eso es lo que quería de pronto hacer como énfasis de esta presentación mucho. Y ahora, ¿en qué se traduce esto en la industria colombiana? Si ustedes se dan cuenta, yo les comentaba en la presentación anterior, que la industria colombiana tiene aproximadamente, las empresas más viejas de Colombia no tienen más de 20 años trabajando en videojuegos. ¿Sí? No tienen más de 20 años. Nosotros tenemos actualmente 12 años trabajando en la industria. Nosotros tenemos situados menos por acá. Nosotros somos la primera empresa que se fundó en la costa Caribe. Y de ahí, las empresas que han venido a surgir hoy por hoy son empresas que crecieron muy rápidamente y que han tenido un crecimiento supremamente bueno en la industria y han logrado consolidarse de manera más rápida. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el ecosistema de la industria de videojuegos ha venido mejorando, no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Las herramientas, las facilidades, los accesos, el capital de riesgo han logrado comenzar a marcar un hito importante. ¿Un hito importante en dónde? En la industria de videojuegos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son esas, esos roles que logran permear la industria? ¿Cuáles son los puestos de trabajo de la industria de videojuegos que más logran resaltar? Esta, una vez más, tiene el 37% de las personas que trabajan en la industria y que van a este tipo de ferias son diseñadores gráficos. Perdón, de diseñadores de videojuegos. El 35% son programadores, el 21% son administrativos, el 21% son financieros, el 21% también son artes visuales, el 15% son narrativa y escritura, el 14% son marketing, el 12% son audio, el 10% son calidad y el 10% son otro tipo de cuestiones. Si se dan cuenta, las personas que más buscan formarse en la industria, en las ferias más reconocidas del mundo, son las personas que diseñan los videojuegos. Son las personas que más asisten a este tipo de conferencias. Si se dan cuenta, y segundo viene la parte de ingeniería, la programación, que es la lógica detrás del diseño. Estos dos actores que ustedes ven acá arriba, literalmente son los que terminan dándole forma a un videojuego. ¿Ya? La parte visual termina siendo algo supremamente importante dependiendo de la categoría de tu videojuego. No necesariamente un juego, buen arte implica un buen juego. ¿Ya? Entonces, esta segunda parte de la gráfica, antes de pasar a la otra parte de la presentación que quería mostrarles otro video, quiero que lo tengamos en cuenta porque hay un rol en la industria que la gente descarta. Y si ustedes son unas personas que quieren empezar una empresa de videojuegos, por ejemplo, el caso de Samuel que me comenta que quiere hacer su emprendimiento, yo le recomiendo a cualquier persona que quiera emprender en videojuegos que aprenda sobre este tema. Bien seas, incluso si eres un ilustrador, creo que este tema lo tocaron Oscar y lo tocó también Sergio dentro de sus webinars en las versiones anteriores. Tú no solo te requieres saber hacer lo que sabes hacer. No, yo soy bueno haciendo 3D, entonces yo solo hago 3D. Muchas personas, créanme, hacen 3D. Muchas personas dibujan. Muchas personas programan. Pero si tú logras entender de una manera más completa cómo funciona y cómo está compuesto algo, tu aporte específico sobre ese modelo, sobre ese concepto, sobre ese diseño, va a ser mucho más acertado, va a tener mucho más fortalezas. Por ejemplo, cuando Oscar hablaba de arte conceptual, decía, hasta que tú no te entiendas el universo, del universo del muñeco que quieres pintar, tu muñeco nunca te va a quedar de una manera ideal para tu proyecto. Porque si tú te metes verdaderamente en el cuento y le buscas la historia de cada atrás de uno de las hombreras, de la armadura, del casco que tiene, el símbolo representa esto, porque este personaje está atrás. Si tú no te metes en ese cuento, ver todo el contexto de tu personaje cuando tú lo dibujes va a sentirse como un personaje más, que no va a resaltar de una u otra manera sobre alguna otra persona, algún personaje. Pero son aquellas personas que buscan darle ese concepto, ese diseño, entender el todo, las que hacen la diferencia. Entonces, el game design o el diseñador de videojuegos, game design, el diseñador de juegos, sí, es la persona que logra estructurar cuál es la idea central, no a nivel de historia, sino la idea central que va a encapsular a todo el universo de tu producto. Si ustedes logran entender y sé dónde va, digamos, si tú estás trabajando para una empresa, estás haciendo un arte conceptual y la empresa es una empresa especializada en cuestiones sci-fi, en naves espaciales, en cuestiones espaciales y todo eso. Y tú eres muy bueno dibujando, muy bueno, por eso te contrataron. Si quieren hacer una etapa de freelancing, te contrataron como persona, quieren ponerte a dibujar naves espaciales. En tu portafolio tienes una que otra nave espacial, porque pues listo, dibujas de todo un poquito y eres muy bueno, y comenzaste a dibujar. Créeme que cuando tú entregues tu producto,
Si tú simplemente dibujas la nave con los requisitos que te dieron y cumples el nivel de la medida, eso es lo que ellos esperan y no te van a exigir más de una empresa internacionalmente seria, te exige A, B, C, D. Si tú cumples esos 4 puntos, tú entregas y ellos te dicen todo perfecto. Pero las personas que logran sobresalir en los diseños es aquellos que dicen, hey, A, B, C, D, pero yo investigué, fui más allá de lo que ustedes están haciendo, entendí más el concepto de lo que ustedes están trabajando y de una u otra manera logré alinear esos 5 puntos y logré sacar un valor agregado de esta manera. Entonces la nave me di cuenta que tenía que tener, ustedes me pedían 2 cañones, 2 cuestiones, pero yo también me di cuenta que tenía que tener, ustedes nunca hablan de unas llantas de aterrizaje, cómo aterrizaba la nave, ustedes me dicen que sus naves no tienen un sistema de propulsión porque tú entendiste el juego, te das cuenta que le faltaba el diseño de una llanta y te puede decir el director de arte, una de dos, como tú en la vida, yo no te pedí que hicieras las llantas, las otras, me da tu trabajo, o la otra, que es la que normalmente veo que sucede con, vuelvo y les digo, con clientes o empresas serias, es, hey, sabes que no había tenido en cuenta eso y tienes toda la razón. Entonces, ese tipo de personas que logran entender el concepto de arriba hacia abajo son las que de una u otra manera logran aportar de una manera más directa a su emprendimiento. Entonces, si ustedes quieren desarrollar un videojuego, si quieren comenzar algo, les recomiendo muchísimo que se familiaricen con el término de game design, porque eso es el pilar de hacer que tu videojuego genere recordación, genere ganas de que lo jueguen. Entonces, eso es supremamente importante, es algo que la gente omite muchísimo. Este videojuego que ustedes vieron, Cristales, se caracterizó específicamente fue por su diseño de videojuego, su game design, su pilar espectacular de cómo lograron mezclar que el pasado, el presente y el futuro sucedieran al mismo tiempo en la misma pantalla y que todo fuera coherente entre sí. Quien se tiró toda esa locura de entender cómo funcionan todos esos sistemas conjuntamente fue el game designer. Y esa fue la persona que puso el valor agregado en el proyecto para hacer que el proyecto fuera lo que fue el día. Obviamente sin desmeritar el apartado artístico, visual, sonoro, de programación y demás. Pero la idea general se centró en el diseño del videojuego. Entonces, si ustedes quieren hacer un trabajo específico, si ustedes quieren incursionar en la industria de videojuegos, si quieren comenzar a hacer algo que de Colombia marque una primera pauta para que no solo sea reconocido acá, sino que tenga la fortaleza de ser reconocido por fuera, que sea reconocido directamente en lo que está trabajando Oscar, en lo que está trabajando Sergio, en lo que trabajan muchos colombianos hoy en día, son producciones de capacidad y detalle internacional que la gente recibe bien, que como ustedes logran entender el concepto del videojuego como tal. Ustedes estudian sobre ese concepto. Entonces, siempre nosotros antes de comenzar cualquier proyecto propio que estemos trabajando, siempre nosotros nos referíamos a este informe. Nuestros proyectos que tenemos en pausa, incluso es muy posible que lo tengamos que reevaluar porque lo hemos tenido en pausa un par de años. Es posible que tengamos que reevaluarlo según las nuevas directrices que esté marcando la industria. Pues si nosotros sabemos que un juego RPG, por ejemplo, el que marcaba la directriz y son los juegos más esperados durante este año y el otro, es listo. Si nuestro juego es RPG, tenemos toda la posibilidad de sacar nuestro videojuego, de terminarlo y de ponerlo a la venta o proponérselo a alguien porque sabemos que tiene un nicho más amplio de mercado. Pero tenemos que ver cuáles fueron las pautas o las cosas que cambiaron para poder hacer que nuestro diseño de videojuegos siga siendo atractivo a las personas que posiblemente lo quieran comprar. Entonces, agradecerles a todos por su asistencia y pues deseándoles a todos una excelente noche. Bendiciones y que tengan un bonito resto de día.